Shabbat Shalom a todos nuestros amados hermanos de la Kehilá Beit Tefilá, Casa de Oración, la congregación Casa de Oración. Hoy estamos una vez más estudiando y dando la porción de la Parashá. Y esta semana tenemos Parashat Tazria. Parashat Tazria, que nos viene a hablar de un estado de la mujer. Pero primeramente, ¿qué significa Tazria? Tazria viene de la raíz Sarat. Serat también se usa en hebreo, que significa sembrar, esparcir, semilla, concebir también. ¿Por qué? Porque cuando nos habla aquí en esta porción, la parashá nos está hablando acerca de la mujer. Dice en Levíticos 12, 5 al 6, dice: si diera a la luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 76 días estará purificándose de su sangre. Bueno, esto es conforme a lo que hemos estudiado. Creo que no lo he compartido por las porciones que subimos acá en el canal, sobre toda la regulación de la purificación de la mujer que menstrua y todo eso. Pero haciendo alusión a ella, porque le está sumando: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero 1 año para holocausto, y un palomino a una tortola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. La mujer queda en un estado de impurificación. Hay una impureza por abrirse la matriz y por fluir sangre. Hay una impureza a nivel físico, biológico, el cual estos mismos 40 días, la Torah habla de realmente de las 2 semanas de impurificación de la menstruación más los 66 días, son 80 días a nivel físico, biológico. Pero la Torah, que es palabra divina de lo inviviente, no solo se queda ahí, hay un nivel del alma y hay un nivel de espíritu. Por eso debe presentarse para traer un cordero para expiación. Lo que llama la atención aquí es por qué debe de expiar, qué es lo malo de tener un hijo, ¿verdad? Algo que se pasa muy rápido y desapercibido cuando nosotros podemos estar leyendo la escritura. ¿Qué tiene eso que ver? ¿Por qué expiación? ¿Por qué, si los sacrificios son pedidos a los que tienen acciones de pecado, a los que tienen una conducta reproba o una descalificación por sus acciones? ¿Por qué a la mujer que está en un estado, digámoslo, hoy lo llamaríamos natural, productivo, que está aportando la perpetuidad de la especie, para usar términos biológicos, tiene que traer expiación? Muy bien, la luz que podemos entender para traer una comprensión mayor y llegar a la luz verdadera, que es Yeshua, nos los pueden dar los sabios hebreos. Un sabio dice: esta expiación es por las palabras o pensamientos proferidos en el momento del dolor o la tensión por el parto por la que sufre la mujer. Es decir, en un momento de parto, la mujer siempre va a sufrir una tensión grande, va a experimentar dolor, va a experimentar miedo, va a querer renunciar a ese estado. Hasta hoy mismo, con todo lo que es la farmacología, la medicina, para no experimentar dolor usan medicamentos, es decir, altera su estado biológico natural, altera también su estado del alma, el estado psíquico es alterado, porque quiere evitar ese momento, ¿verdad? Así que es un estado donde, como se alteran las emociones, los pensamientos, como también está alterado el plano físico natural de la mujer puede pronunciar, como dice este sabio, palabras necias, palabras erradas, palabras que pueden ser ofensivas al Creador, ¿verdad? Así que es por eso que se hace necesario que ella presente una capará, una expiación, según la Torá. Ahora, si vamos y buscamos una perla más, una expresión que nos permita entender más, una de esos significantes que van formando significado en la Torá a partir de la mentalidad de los sabios hebreos, ellos nos dicen lo siguiente. Dice: en el relato de la creación los animales preceden al hombre, para que el ser humano no se llene de soberbia y diga
que es copartícipe de la creación. Bueno, aquí hay que explicar un poco más cómo se mueve la dinámica mental hebrea. ¿Por qué? Porque de hecho sí, hay una parte que participa, pero que no está en la potestad humana, el dar o quitar vida. Quizá es por eso que cada vez vemos hoy, en estos tiempos donde hay tanto orgullo por la especie humana que cree por algunos de sus inventos mecánicos, en esa soberbia de autosuficiencia, es que vemos tanta esterilidad, es que vemos tantos problemas para la concepción. ¿Por qué? Quizás, propongo yo en mi humilde interpretación, que quizás es para que reflexionemos de que no tenemos la potestad de ser creadores, que esta es una cualidad que pertenece al Boreolán, es una cualidad que pertenece al Abba Shel-Kulan, al Padre de todas las cosas, al Padre de todo, que no está en nosotros, sino que participamos como instrumento, mas no somos los que tenemos la potestad de dar vida. Y es más, participando en esto y por supuesto sumando a lo que carga nuestros genes, nuestra sangre, ellos nos hacen más bien sensibles de errar. Y en el caso de la mujer, la especie determinante para que se sostenga el género humano, tampoco está exenta de este error. Es por eso que ella debe de espiar sus acciones. Es por eso que nos dice que ella debe traer un cordero del primer año. Pero este cordero, que no tiene culpa de nada, es quien va a pagar el error de las emociones que vive, de las palabras que dice, según como acabamos de explicar, en ese momento de tensión, los pensamientos que se les puede ocurrir, pensamientos de arrepentirse de ser la que va a traer esa vida a esta realidad humana, de arrepentirse. Y son tantas cosas que pueden cruzar y solamente las mujeres quizás son las que lo saben en ese estado, ¿verdad? Y en ese estado de dolor y de tensión, de miedo y angustia. Es un estado del alma verdaderamente perturbador y que es tomado a una misma escritura con muchos significantes. Ahora, no se queda ahí. Hay algo más que podemos ver en el versículo 5 cuando nos dice en el versículo 6, este cordero de primer año, este cordero inocente, este cordero que está en la mejor flor de su juventud, pues esto es una sombra mesiánica. Como siempre lo hemos dicho, Él es el propósito, Él es la razón, Él es el fin, el objetivo final, siempre, de la parashá. Aunque vamos tratando de hacerlo de la manera más didáctica, ¿sí? Aquí estamos brincando en una cantidad de significado de los libros históricos, de todos los que nos va a ofrecer en el rompecabezas de los significantes para llegar al significado de los profetas. Llegamos acá. Este cordero es una sombra. ¿Por qué una sombra? Es una sombra para el cordero y es una sombra de la tortola, del palomino, para aquel que se le pedía, el que estaba en un estado de pobreza muy grande. ¿Por qué él viene a ser esa sombra? Porque fue una mujer común. Recordemos cómo llega a la vida Yeshua ben Yosef. Por una mujer común, una mujer que concibió, pero que no concibió bajo los genes del pecado original. Una mujer que concibió, ¿sí? Tasría, concibe para poder traer, no expiación, capará, como era la que se pedía la Torah aquí para todos, ¿verdad? Porque había un tabernáculo y en los días del Bet Hamikdash también había un templo. No para traer expiación, sino para traer redención. Ahora, otro dato importante acá es que esta mujer, la mujer que estaba en estado de concepción, que daba después de dar el parto a luz, en esos días, ella no podía participar de ninguno de los sacrificios de expiación, es decir, ni del Shalamín, ni del Hatán, ni de la San, no podía participar. Es decir,
Para ella solo había un día donde el sol iba a resplandecer con fuerte luz. Y era en aquel día, después de pasar esos 80 días, cuando llevara este cordero, es cuando entonces se iba a restaurar para ella su comunión. Mientras tanto no podía restablecerse, incorporarse en la vida espiritual del pueblo, sino que había una separación. Hoy usarían esa palabra que tiene otro significado como cuarentena. Pero ella, igual que el cordero, en la concesión de esta mujer judía, el cordero de Dios, no el cordero humano, el cual solamente podía ser caparat, es decir, que significa cubrir, sino que este kebesh, este cordero, hace geulá, expiación. ¿Cuál cordero? El cordero de Dios. El que cuando Elías lo vio dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado que quita el pecado del mundo, perdón. Que nunca nadie, ni ningún animal de esta tierra, ni ninguna sangre de esta tierra podía expiar a aquellos hijos que habían sido alumbrados en impureza y que tenían una madre en un estado de impurificación y que estuvieron padres y vidas con una muralla, un muro de separación, porque nunca su madre o su padre, por desconocimiento o por rechazo de voluntad propia, habían hecho una expiación del alumbramiento de aquel varón o de aquella hembra. Y es así como él, Yeshua ben Yosef, Yeshua ben David, Yeshua, es quien hace Geulah para que en la humanidad y con los ojos puestos en él y en él, todos tengamos una mejor que todas las expiaciones que se pueden hacer en el Bet Hamikdash, una Geulah. Y una Geulah para vida eterna. Entonces, fíjense cómo Parashat Tazria viene a mostrarnos sombra y viene a enseñarnos. Y esto no se puede comprender, el valor de la Geulah de Yeshua, hasta que no comprendamos lo que significa la impurificación, el estado de separación, el estado de pecado por pensamientos, por idea, o el estado de alejamiento de la persona por la sangre de aquel estado, de aquel proceso de concepción natural, pero que aún por el pecado original separa del hombre. Y fíjese cómo en ella nos va enseñando, aunque aquí en esta ocasión me brinqué algunos otros connotados, nos va enseñando el verdadero significado de la redención de Yeshua, y que no es un juego de palabras, es un estado espiritual, es un estado del alma, es un estado mental, participar del plan de redención de Yeshua. Shabbat Shalom a todos, amados.